Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Villaverde. Realmente toca al Ministerio de Educación, sobre todo a la parte de infraestructura, pues hacer el levantamiento y el trabajo necesario allí. Recordar que hace apenas unas semanas en Los Alcarrizos una pared colapsó y mató a un caballero. Fue una noticia, fue tendencia viral el video que se hizo pues acompañar de esta tragedia, y realmente cuando estamos hablando de la educación hablamos de un todo, y parte de ese todo es la infraestructura donde están nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que toca al ministerio en esta oportunidad pues dar también una explicación a la parte administrativa de ese centro. Cuántas comunicaciones se habrían hecho, si realmente estaban mirando su infraestructura y reportando la misma, porque realmente el ministerio es la gran sombrilla, pero cada quien tiene que también asumir sus responsabilidades. En tanto, a Dios las gracias que solamente fue el colapso de esta pared y que la misma no ocasionó mayores daños. En tanto, vamos a quedarnos ahí con el tema de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ha sido la noticia a lo largo de esta semana el que fue encontrada muerta una joven de apenas 14 años en Conani. Era una jovencita de 14 años haitiana, al parecer de nacionalidad haitiana, que fue encontrada muerta en este centro donde resguardan y están llamados a resguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional, en la vocería de Diego Pesqueira, ha dicho que se está indagando qué pasó allí, qué pasó en ese pabellón, por qué esta niña de 14 años muere y obviamente cuáles serían las conclusiones del INASIF. Pero en materia penal, en materia legal, hablemos de este tema de la mano de Annie, nuestra abogada. Annie, realmente muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, dándonos una panorámica de cómo interfieren las leyes en este hecho tan lamentable y sobre todo, ¿qué pasó allí? Porque nos preguntamos si Conani está llamado a salvaguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y es allí justo donde pasa esta tragedia. Entonces, muchas preguntas quedan en el aire. Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros, y al mismo tiempo a agradecer también la invitación para hablar de este delicado y tan doloroso tema. La realidad con la situación de Conani y lo más alarmante de este caso viene siendo el hecho de que Conani es una institución creada por la ley 136-03 para justamente poder no solamente dirigir, sino coordinar y ejecutar un sistema de protección. ¿Para quiénes? Para los niños, niñas y adolescentes, y con base en eso tiene un deber de vigilancia, de supervisión y de tener total control sobre cada una de sus dependencias. Siendo una entidad dirigida justamente por personas que tienen una especialidad en la materia, porque por eso es una entidad descentralizada del Estado, más no que no haga parte de la administración pública, lo cual es muy importante. Entonces es porque justamente por esa especialidad es llamada a velar por los mejores intereses y derechos fundamentales de los niños. Justamente por esta razón es que Conani inclusive es la llamada a cuando un niño está en una condición de vulnerabilidad y riesgo, y que tiene una condición de riesgo al tiempo de que se encuentra también con condiciones familiares que no las hace a esa familia óptima para poder resguardar a este niño. Conani entra inmediatamente, de manera inmediata, a restituir a este menor de su familia. O sea, lo saca del seno familiar y le dice: yo te voy a llevar a un lugar donde yo tengo la responsabilidad de cuidarte y donde yo paso entonces a tener una posición de garante. Esta posición de garante, que es la que le da la Constitución en esa responsabilidad de la que siempre hablo, que es una responsabilidad tripartita: Estado, familia y sociedad. Cuando la familia no te puede proteger, entonces el Estado entra a protegerte. ¿A través de quién? De una entidad como Conani, que es la que fue creada en la ley 136-03 en su libro cuarto, a partir de los artículos 417 y siguientes. Entonces, con base en esto, lo alarmante de esta situación es que escapara del control del Estado el deber de cuidado
que tenía respecto de esta menor que ya había sido restituida, porque probablemente en su familia las condiciones que tenía no le permitía a esa familia poder cuidarla. Entonces pasa y cede en esta posición de garante de la familia al Estado y muere en manos del Estado. ¿Qué cambia de ser así el que haya sido una niña extranjera y no una dominicana? No cambia nada porque el interés es del niño. El interés superior es del niño. Entonces aquí no tenemos que distinguir nacionalidades. El Estado no le resta más o menos importancia a un menor porque sea de una nacionalidad distinta a la de nosotros. ¿Cuál es la situación y lo que puede cambiar en este caso? Lo que puede cambiar es el accionante, que tanta conocimiento tengan los padres de esta niña, porque no sabemos nada. No sabemos si estaba hace unos pocos días, porque según los reportes de prensa estaba desde el 15 de mayo, porque sus padres hubiesen perdido la guarda o la patria potestad, o si todavía estos padres conservaban la patria potestad para ahora poder inclusive... O estaban deportados y la niña se quedó entonces sola. Posiblemente, entonces no sabemos eso. Entonces posiblemente lo que cambia es la responsabilidad que pudiera demandarse del Estado por esta falta, por esta falla, que no se suple con haber simplemente removido de sus funciones a las personas que están ahí para una investigación, lo cual es bueno, lo cual es un debido proceso. Sin embargo, no termina la responsabilidad estatal, la responsabilidad patrimonial inclusive que pudiera tener esta entidad respecto de esta falla, de esta falta gravísima, de que una de sus personas adolescentes termine, por ejemplo, o dos personas adolescentes, termine con la vida de otra persona adolescente. Entonces, esa es la delicadeza de esta situación, porque realmente no podemos entonces simplemente desligar responsabilidades diciéndole, son dos niñas en condiciones, o dos personas adolescentes en condiciones vulnerables que le quitaron la vida a otra persona adolescente también en una condición vulnerable, porque incluso se habló de condiciones de salud. Sí, pero entonces ahí quien falla, como bien decías, es quienes están llamados a salvaguardar la vida de estas niñas. O sea, esto, la información es bastante general. Esto pasó en un pabellón de Conani en San Antonio de Guerra. Pero entonces, ¿dónde estaba la guarda ahí? ¿Por qué hasta el último momento es cuando entonces se enteran de lo sucedido? ¿Hubo una riña o no? O sea, realmente estamos amparados con la información escasa que tenemos en los medios de comunicación. A todo esto, bien decías que no solamente basta con remover a las personas que estuviesen a cargo de ese plantel en Conani, ahí en San Antonio de Guerra. ¿Qué otras acciones se podrían tomar, sobre todo en el marco legal? Sobre todo, aquí habría que haber, antes de que se terminen las investigaciones, varias preguntas que surgen. ¿Hay protocolos allí? ¿Qué protocolos se cumplen para evitar que, por ejemplo, situaciones como esta no se vuelvan a suscitar? ¿Por qué se han suscitado de manera repentina, podemos decirlo así, porque nunca lo habíamos escuchado, o de manera paulatina, situaciones como que niños están escapando del lugar? Hay una falla en la supervisión que se está dejando ver y que esto es como un colapso. Lo podemos analizar de esta manera. O sea, más allá de los informes preliminares que podamos manejar por reportes de prensa, habría que dar lugar primero a que se termine la investigación para saber en qué condiciones realmente es que esta menor resultó muerta, y también ver si se van a tomar acciones legales en contra de las menores que también son responsables por sus hechos, independientemente de serlo, de determinarse mediante una investigación, y también posteriormente ver si hubo adultos también que participaron de manera omisiva en esta situación. O sea, cuando hablo de manera omisiva es que sabían que esto estaba ocurriendo o que podía ocurrir y simplemente decidieron omitir que esto estaba pasando y no hicieron caso, por ejemplo, a un grito, a un llamado, a un auxilio, a un ayúdenme. Y que todo esto tendrá que tener lugar en una investigación. Sin embargo, hay que preguntarle a Conani muy puntualmente cuáles son los protocolos que deben de cumplirse dentro de esas entidades. Nosotros no lo conocemos y ellos están llamados a crearlos porque son una entidad que fue creada para justamente crear políticas públicas de prevención para el sistema de protección. ¿Agrava o no el reporte del INASIF? Recordar que el cuerpo pues fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y es allí cuando las conclusiones en la condición en la que se encontró el cuerpo, pues ellos puedan dar las conclusiones.
Ponemos todos los panoramas. Se habla de que la niña pudo haber sido, la joven pudo haber sido bajo la mecánica de ahorcamiento, pero podría ser algún tema de salud, que realmente ahí habían varios niños. O sea, esto cambia la panorámica de acuerdo al reporte que pueda hacer el INASIF en las condiciones de por qué falleció esta joven. Bueno, lo primero es establecer si fue ahorcamiento o muere por condiciones de salud. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si estaba en condiciones de salud, la responsabilidad del Estado es mayor, es más grave. Porque una niña de condición vulnerable que llega bajo condiciones de, vamos a suponer, abuso, de violencia o cualquier otra situación, y llega en un estado de salud delicado, no debe de estar sin supervisión o no debe estar junto con un pabellón. Una niña que sufra de condiciones cardíacas o que pueda tener alguna afección. No debería de estar en un pabellón en donde hay personas que posiblemente no puedan prestarle el auxilio en un momento determinado. O sea, con otras adolescentes que no pudieran en un momento determinado saber qué hacer o saber a quién llamar o dónde estaban las autoridades que están rigiendo ese centro de manera nocturna. Hay turnos, se turnan las personas de vigilancia. Y porque esta niña entonces, si tenía una condición de salud y no estaba siendo atendida en un centro médico, entonces que se tenía el conocimiento de que tenía esta condición de salud, porque entonces no tenía una ronda efectiva en donde cada cierto tiempo se iba a medicar o se iba a verificar si ciertamente estaba en una condición más estable, porque repito, la responsabilidad del Estado en este caso era porque la familia que esa niña inicialmente podía cuidarla, no tenía la capacidad de hacerlo y por tanto el Estado entra a protegerla y no es bajo la protección de este Estado que está llamada a morir. ¿Cómo afecta esto a Conani? Esto lo afecta de múltiples formas, porque primeramente estamos perdiendo la confianza en una entidad que está llamada a velar por los derechos y los mejores intereses de los niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Entonces es la única institución creada para este fin y es la única institución que también entonces está demostrando una falta en sus capacidades operativas, preventivas y protocolares. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, no podemos solamente escudarnos en un informe de prensa, en un comunicado, en ya removimos, esto fue lo que pasó y pues vamos a cruzar los brazos y ya no más. Esto es una crisis que realmente está sufriendo el sistema de protección de la niñez y que debe de abordarse de la manera correcta, porque comenzamos, reitero, con que niños se estaban escapando de los centros y ahora que vamos evolucionando de manera totalmente negativa hacia muertes. Entonces, ¿qué es lo segundo que va a pasar? ¿Qué es lo tercero que va a pasar? Entonces tenemos que evaluar realmente cómo está siendo dirigida esta entidad. Estamos teniendo que también analizar cuáles son los protocolos con los que cuenta esta entidad y si no los tienen, cómo se van a desarrollar. Ahí está la pregunta abierta. Muchísimas gracias a nuestra abogada de confianza, Anny Jiménez, que se encuentra con nosotros abordando este tema, que le estamos dando seguimiento en la muerte de una jovencita, una adolescente de apenas 14 años en un centro de Conani en Santo Domingo Este. Y obviamente pues ahí está la pregunta, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué está haciendo el Estado con relación a esto? Si es allí donde se toca esa puerta y esa puerta al parecer pues tiene algunas deficiencias, realmente ¿de quién nos vamos a amparar? ¿Llegará el Chapulín Colorado? Entonces son algunas de las preguntas que nos hacemos. Anny, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con más y continuamos viendo cómo se comporta el tránsito aquí en el Gran Santo Domingo.